Presente el gerente municipal, todo el personal entero de la honorable municipalidad distrital de Valderrama en sus 200 años de creación política. Señoras y señores, el saludo cordial en esta ocasión a la subprefectura de Valderrama, luego para el señor subprefecto de Valderrama, Manuel Salvador Castro, los señores gobernadores de los diferentes centros poblados, anexos de este hermoso distrito. Gracias, subprefectura de Valderrama, en estos 200 años de la creación política del distrito de Valderrama. La banda Comisión Sol Sonido. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a la Municipalidad Distrital de Pichos. Municipalidad Distrital de Pichos. Señoras y señores, bajo los acordes de la banda de músicos Sol Sonido Celestial, en esta hermosa tarde de aniversario. A continuación, vamos a iniciar el paso de la Municipalidad de Acostando. De esta manera, el abrazo al señor alcalde licenciado Elison Cabrera Rudas, de la Municipalidad Distrital de Acostando. Saluda al aniversario de creación política de la Municipalidad Distrital de Valderrama. El alcalde, regidores, funcionarios, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acostando, que expresan el saludo cordial a la Municipalidad Distrital de Valderrama. Y a la vez, queremos el pueblo general las más sinceras felicitaciones a celebrar este 200 aniversario de creación política. Asimismo, estamos en el interés de seguir consolidando el trabajo de la mano con nuestras autoridades de forma sensata, competitiva, en reclamos, a desarrollar las metas trazadas para este año por el desarrollo social, cultural y el progreso de Valderrama. Atentamente, licenciado Elison Cabrera Rudas, alcalde de Acostando. Gracias. A la Municipalidad Distrital
señor alcalde Roberto Linda López y los regidores en pleno de este importante distrito que hoy nos dicen: aquí estamos presentes en este gran aniversario por los 200 años de creación política del distrito de Bolivamba. Gracias a Craquia, gracias alcalde Roberto Linda López. Señores y señores, vamos a continuar con este gran desfile sin escalar. A continuación, vamos a saludar también, por supuesto, a los grandes amigos que vienen con nosotros. La Municipalidad Distrital de Pasos, con el alcalde Rolando Romero Campos. Gracias, señor alcalde Rolando Romero Campos, de la Municipalidad Distrital de Pasos. Muchas gracias, el abrazo y las felicitaciones en este día tan especial en la conmemoración de los 200 años de aniversario del distrito de Guaribamba. Señoras y señores, voy a por favor explicar, a ver si me alcanza el orden del desfile, Bien. En la pista oficial ya tenemos al CB 35021 de Guaribamba. CB Centro de Educación Especial. Centro de Educación Especial 35021 Guaribamba. Educación Especial. Guaribamba. En estos 200 años de creación política, como dicen, así estamos, presentes en este aniversario. Felicitaciones. Los amigos de Ayacancha, presentes también en esta hermosa, este hermoso desfile.
desfile, la gente de la cancha, presentes el día de hoy. La institución educativa 291 de la cancha del nivel inicial. Ya llegamos, somos los soldaditos del Perú, de la zona del Braille Sur. Venimos con nuestro perro militar acompañado por el perro militar antidroga, lo dicen. La institución educativa 291 de la cancha, dirigido por el comandante general Dylan, también por los comandos Rambos, Rosy y Jair. De igual manera, siempre apoyando a Fernando, Maestro, a los abogados haciendo ejercicios. Ya se vamos a ver, caminando, cuidando las personas, animales y a la territorio. Gracias a la casa. Bendiciones. Vamos. Esta hermosa celebración cívica y patriótica. Bueno, aquí los niños de la cancha hacen su demostración física. Su demostración física frente al estadio oficial. Gracias a la cancha. Institución educativa 291. Institución educativa 291. Cancha. Señoras y señores, continuando con este gran desfile cívico escolar. Para conmemorar estos 200 años de creación política. Distrito de Guaribamba. Con los acordes de la banda de músicos, Sol Sonido Celestial. Gracias a la cancha. 291, nivel inicial. Saludo. La Municipalidad Distrital de Salcabamba, a través del alcalde, ingeniero Eber Nolasco Chuco, Cámara de Regidores, funcionarios, y a nombre de toda la comunidad de Salcabamba, saluda a todos el distrito de Guaribamba en este bicentenario. Al mismo tiempo, felicita a las instituciones del alcalde, es el lugar nuestro. ¡Feliz aniversario Guaribamba! Gracias, Salcabamba. Muchas gracias. Señoras y señores, continuando con este gran desfile cívico escolar y en el marco de estos 200 años de creación política, a continuación apreciamos a la delegación en el nivel primario a la institución educativa 30.952 Guaribamba. Listos ya en la pista oficial del desfile, bajo los acordes de la banda de músicos Sol Sonido Celestial, en esta preciosa mañana de aniversario, con un clima impresionante, con el acompañamiento y el calor de las autoridades de la región, de la provincia, de los diferentes distritos que el día de hoy nos honran con su presencia en este bicentenario. Gracias a todos ustedes, señores autoridades. Saludo especial para todos los pobladores, hermanos guaribambinos, que han hecho un acto en su vida cotidiana para decirles: aquí estamos presentes para celebrar estos 200 años de creación política de Guaribamba. Señores y señores,
Aquí está la institución educativa 30.952. Guaribamba, nivel primaria. Y saludamos al Encine y la escolta, compuesto por 6 niños estudiantes llevando el sagrado educador nacional en sus manos. Con civismo, con patriotismo, con gallardía, con esa entrega. 30.952. Guaribamba, presentes. Y aquí el paso marcial y gallardo del Estado Mayor. El Estado Mayor que muestra el saludo al palco oficial, a las autoridades. Gracias, 30.952. Señoras y señores, Guaribamba 200 años. Bicentenario. Aquí está la 30.952. Al primer batallón listo de la 30.952. Guaribamba, en estos 200 años de creación política, de estos niños de hoy, hombres del mañana, encargados de continuar y dirigir las riendas de este distrito, de la provincia, de la región y del país. Señores y señores, queremos expresar el saludo cordial, el saludo institucional a la plana docente de reconocida trayectoria encabezada por la señora directora y todos los maestros y las maestras integrantes del cuerpo docente de esta importante institución educativa, que nos dicen: aquí estamos presentes para conmemorar estos 200 años de creación política. Gracias. Instituto Educativo 30.952. Señores y señores, vamos. Continuamos con el tercer público ciudadano. Aquí está la Academia de Danzantes de Tijera. Academia de Danzantes de Tijera. Pampas, Cayapaja, Huancavelica. Gracias. Academia de Danzantes de Tijera. Pampas, Cayapaja, Huancavelica. Precioso, colorido, impresionante desfile cívico escolar. Ahora, aperturando el nivel secundario. Aperturando el nivel secundario, aquí está la institución educativa Manuel Bodegas Galicia de Blanca. Con paso Marcelo Gallardo. En estos 200 años de creación política nos dicen: aquí estamos presentes, la institución educativa
Manuel Covellas Naquiche de Anta, Guaribamba. Qué precioso, espectacular ver el paso marcial y gallardo de los estudiantes jóvenes de hoy. Orgullosos llevando en sus manos el sagrado color nacional. Máximo, símbolo de un país libre y soberano. Venga los aplausos, paso de lado. Manuel Covellas Naquiche, Anta. Señoras y señores, siempre bajo los acordes de la banda Sol Sonido Celestial en este gran desfile cívico escolar. Y ahora, unos metros atrás, apreciamos al Estado Mayor, el brigadier general y subbrigadieres de Estado Mayor, encargados de imponer el orden, la disciplina y las buenas costumbres dentro de la institución educativa. Manuel Covellas Naquiche. Con el acompañamiento, por supuesto, de todo este libre y maravilloso público de hombres, mujeres y niños que se han dado cita a este parque municipal. Apreciamos el batallón mixto del colegio Manuel Covellas Naquiche en estos 200 años de creación política bicentenario. Guaribamba 2023. La actual gestión que preside el licenciado Efer Riveros Donoso. En esa maravillosa gestión viene la demanda en favor del pueblo de Guaribamba. Y así podemos
Ellos han venido con su propia banda de músicos. Ya están en la pista oficial del desfile de institución educativa Augusto Salazar Bondi. Vamos a dar la bienvenida a su banda de músicos. Vamos a dar la bienvenida a la delegación de Augusto Salazar Bondi. Señoras y señores, en esta mañana de aniversario de la conmemoración por los 200 años de creación política del distrito de Morigamba, y lo celebramos con todas las instituciones educativas de los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, con las organizaciones sociales de base, con las comunidades, con los centros poblados, y con toda la población en pleno que se pone de pie para esta tan importante celebración de aniversario bicentenario de creación política. Señoras y señores, aquí está la banda de músicos del colegio institución educativa Augusto Salazar Bondi. Fue jornada escolar completa. Bienvenidos. Van a tomar su emplazamiento para poder de manera, en este caso, con la pista oficial del desfile.
Gracias.
inicial, primaria y secundaria. Señores y señores, retomamos la banda de músicos Sonido Celestial. Muy buenas tardes, gracias, Chile, Chile, Solar. Vamos a continuar entonces. Damos la bienvenida al centro de salud de Guaymala. Señoras y señores, a ver si pueden estirar la banderola, por favor. Educación permanente de salud. Centro de Salud de Guaymala, registrado por el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Guaymala. Gracias, Centro de Salud de Guaymala. En estos 200 años de creación política del Estado de la Guaymala, me dicen aquí estamos presentes, personal médico y paramédico, hombres y mujeres encargados de velar por la salud de la población de Guaymala. Gracias, Centro de Salud. Bicentenario de Guaymala, 200 años. Gracias, Ejecutor Central de Guaymala, productores, emprendimiento rural inclusivo, elaboración y comercialización de helados dulces, helados de toda fruta, una lúcuma, maracuyá, aguardiente, fresas, historia, plátano. Ahí está. Felicitaciones. Verdaderos hermanos desde el hermoso proyecto productivo. Señoras y señores, vamos a continuar con el gran desfile cívico escolar. Y por supuesto, no soy antes representante de la agradecimiento y la presencia de la
nuestros adultos mayores. Programa Pensión 65. Presentes. No quiero resaltar algo de Pensión 65. Han venido bastante uniformados. Con esos ánimos. Campesina de Guaribamba. Van a entrar con su propia danza de los abuelitos de Guaribamba. En la pista oficial del desfile. Saludos. Comunidad campesina de Guaribamba. Presentes en este bicentenario. 200 años de creación política. Comunidad campesina de Guaribamba. Oye, banda, Las autoridades comunales, claro que sí, acompañado, ¿no? Con sus autoridades policiales, acompañados también con sus abuelitos de Cotopaxi, a su presidente Alberto Riveros Pérez, a su juez Elías Romaní Pablo, reconocido por el expediente de 30 días de 2023, ingreso al ministerio. Los abuelitos de Guaribamba,
16 de Centro Cultura. El Supavimento. Kevin Rox Prado. Ahí están los favoritos de Guaribamba. Cuando llega el cocina de Guaribamba, aquí están presentes los favoritos. Patrimonio tradicional de Guaribamba. Ahora con el expediente para una tramitación ante el Ministerio de Cultura para el próximo reconocimiento como patrimonio. ¡Ahí está Chaverito! ¡Chaverito! ¡Bien! ¡Tempestad! ¡Chaverito y Tempestad! ¡Eso! ¡Nuestra amiga Kevin Rox Prado! ¡Johnny Chaki! Ahí está el extraordinario Johnny Chaki. ¡Vamos, televidentes, Tempestad! Un aplauso por a las autoridades, los favoritos. Vean las palmas, el saludo por el público presente. Gracias, favoritos de Guaribamba. Con ese zapateo característico, con ese paso bastante peculiar, reconocido como Patrimonio Cultural de Guaribamba, ahora con expediente para su próximo reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias a bonitos de Guaribamba. Cocina de Guaribamba. Quiero apreciar a nuestro presidente Alberto Riveros Pérez, al juez Elías Romaní Pablo. Damas y caballeros, en este gran desfile cívico escolar por los 200 años de creación política, vamos a continuar con el gran desfile cívico escolar. Y a continuación, vamos a anunciar al Centro Poblado de Guayarqui. Centro Poblado de Guayarqui. Bienvenidos, damas y caballeros. Este gran desfile cívico escolar, con la presencia de las autoridades regionales, provinciales y de los diferentes distritos de esta hermosa tierra de Doña Benita, tierra del Socorro. Con la presencia también de los indicadores educativos, y por supuesto
integrantes de esta linda y hermosa comunidad campesina Santa Cruz de Guayarqui, Guaribán Matallacata. En este gran aniversario se ponen de pie y hacen un alto en su vida cotidiana para decirnos: aquí estamos presentes en este gran aniversario por la conmemoración de los 200 años de creación política del distrito de Guayarqui.
dinamita. Actividad agrícola. Gracias, hermanos de casa. Y aquí nos vamos a ver la demostración de la tropa de Cáceres. Qué bonito, de verdad se ha preparado muy bien. Están haciendo extraordinario. Esta remembranza de la famosa campaña de la Bella. Está preparado muy bien. A ver, ¿cómo es? A subir a ver, a ellos sí se le puede llamar lapichucos, ¿no? Ellos sí son los lapichucos, con su mantita, qué bonito, ahí está su guaraca, ¿no? Ahí está el grandioso Andrés Avelino Cáceres, Dorregaray, también es el que llama del distrito de Guaribama. Guaribama realmente es espectacular, chicos. De verdad tiene múltiples climas aquí, ¿eh? Está saludando a las autoridades, vean, ahí está saludando con su guaraca, guiando la guaraca como si van a lanzar ya, y es una forma como recordamos cómo han sido antes, han recordado pues nuestros ancestros, cómo han luchado ellos defendiendo nuestra patria de la invasión chilena. Sin embargo, hubo un peruano, Andrés Avelino Cáceres. Eso. Al ratito voy a conversar con Andrés Avelino Cáceres. Tengo unas preguntitas que me ha contado mi abuelo. Vamos a entrevistar a Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué pregunta le harían ustedes, chicos? Lindo sin Catacay, dice, vamos Guayaki. Muy bien. Rubencito, ese loquito. La Policía Inicial de Santiago de Maya pasó. Mira, mira, mira. Hasta la llamita se ha sentado. Mientras baila, dice. Eso. ¿Cómo era de verdad esta escenificación? Es parte de lo que ha sido la lucha ante la invasión chilena. De verdad extraordinaria la forma como nuestros compatriotas han preparado. Aquí está su lapichuco, hermoso lapichuco, su vestido, un vestido extraordinario también que ellos suelen manejar. Y esta ha sido la forma como nuestros compatriotas han defendido. Párate, para, ahora tendrás que cargarte. Vamos avanzando ahora sí, ahí está la tropa. Va avanzando, señores y señores, manita con su nietecita ahí cargado. Y eso es todo, tiene más. La escenificación continúa, chicos. Continúa esta escenificación. Vean. Con su conchito. Bueno, antes tenía su conchito, pero del centro de salud. Cancha con queso. Papa Guairo, Oyuku. Aquí está el grandioso Andrés Avelino Cáceres. Toda la tropa tenía que luchar, defender nuestra patria a base pues comidas familiares. Ya el gobierno había desestimado ya el apoyo realmente. Sin embargo, nuestros pobladores, compatriotas nuestros han defendido de mil maneras, mil formas, chicos, para poder hacer posible de que todo esto, nuestra nación, se respete. Pues ya los chilenos ya habían llegado hasta esta parte. Sin embargo, pues todo esto es parte de una hermosa tradición. Ahí está su canchita con queso, su coquita, su coca quintucha, su coca traído desde el Brain. Los policías que han decomisado. Ahí está. Cancha. Ahí está. ¿De quién son palitas? A ver, chicos. ¿De quién son
eso, bonita, conócense, esto realmente es muy bueno, de verdad. Poder conocer y revalorar a través de estas presentaciones lo que ha sido la lucha de nuestros hermanos, digamos, hoy en día, que quizá ya no existen, ¿verdad? Ya murieron, pero antes tenían esa patria. Ellos son la comunidad de Ayacancha, de verdad que se ha organizado muy bien. Qué fenomenal que lo han hecho. Un saludo muy especial para mi amigo León, el Yacutín. Un saludo muy especial para todas las personas que están viendo. Ahora sí, los soldados también, como siempre. Por aquí atrás, veamos, mira, hay todavía 3 personajes. Van avanzando poco a poco. Ellos son los chilenos. Chilenos. Se viene el cuete, vean. No revienta, con razón se han hecho expulsado. Hoy no revienta. Ahora sí. Esos chilenos nos lo agarraron de sorpresa. Así era como... ¡Ay! Este parte de la transmisión, chicos, las personas que nos la transmisión ya saben, estamos en el distrito de Guanacaste celebrando los 200 años. Y ahora está aquí, pues en esta escenificación, Andrés Sabino Cáceres aún está de pie, junto a algunas manitas luchadoras, vean, que aún siguen de pie. Ahí están, vean, uno está por allá escondiéndose detrás de los animales. Y es que así muchos personajes han hecho, se han escondido detrás de las llamas, alpacas. Según cuentan nuestros abuelos, era la forma como ellos se han defendido y han tenido que atacar, pues señoras y señores. Sin embargo, muy audazmente, vean, Andrés Sabino Cáceres está preparando a los muchachos discretamente, ya me he dado cuenta ya. Vean, chicos, saludo para los amigos de Ayacancha. Ahora sí va a disparar. Ahí están los chilenos. Es así como Andrés Sabino Cáceres ha defendido esta tierra. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha sido? Realmente muy bonita de verdad, la explicación de esta lucha de nuestros hermanos compatriotas nuestros, ¿eh? Saluditos para las personas que están viendo. Ahora sí, levanten. Y ahora sí. Ahí están 3 chilenos al cuerpo. Así han acabado con los chilenos. Saludo para Rubencito, ese loquito, dice. Buena Ayacancha, felicitaciones, ahí está. Los amigos de Ayacancha están compartiendo, vean. Hay algunos que no vean. Están llevándose los chilenos. ¡Ey! Así es, señores. Así es, como se han llevado los chilenos. Así es como se han llevado los chilenos. Saitama. Y wow, se nos van a seguir llevando. A los chilenos se los llevan. Así somos, chicos. Desde Perú estamos en vivo, transmitiendo para ustedes. Su pantalón ya se va a salir. Chicos, definitivamente todo esto está buenazo, ¿eh? Presentación de la comunidad de Ayacancha, de verdad, con la tropa de Cáceres. Es así como ha sido, es aplaudido y ovacionado por las personas que han participado. Gracias. Ayacancha. Ahora sí vamos a una vez más indicar el personal de la banda de músicos para poder conseguir los grandes felicidades solar. Ahora sí vamos a anunciar al Centro Poblado de Góngora. Centro Poblado de Góngora. Y ahora sí viene la actividad de Góngora. Muchas gracias. A continuar con los grandes felicidades solar. Señoras y señores,
responsabilidad del patriotismo, del civismo, que nos vienen ofreciendo, que nos vienen realizando las diferentes instituciones, delegaciones, comunidades, centros poblados, en los años, por los 200 años de creación única.
Paz, John Pérez. Juez de Paz, la municipalidad del centro poblado de Calle Casa. Ahora se viene el alcalde. El alcalde de Calle Casa está también. Parece bien los chicos. A través de TCTV. Municipalidad del centro poblado. Damas y caballeros, voy a ser el alcalde del centro poblado de Calle Casa. Parece Vamos a saludar a Calle Casa, Calle Casa. cuerpo directivo. Gracias. De maíz. Este aniversario de presentes aquí Desde febrero creo ahí ya cosecha el maíz. 45 años de creación política del distrito de Guayramba. Los que hemos tenido la oportunidad de llegar a Calle Casa, Toda la navegación. es un acontecimiento único. La pieza. La ronda Ahora la ronda campesina de comunidad de Calle Casa. También tiene su ronda campesina. campesina. Se roba una. Dice, no debo robar. Hay otro que estamos robando, chicos. Y si es un ganado. Visionario, un cabello bonito. Ama sua, ama lluvia, ama negra. Aquí está la calidad, la ronda campesina de Calle Casa. Un gallo. Se le está llevando. Prisionero, no debo robar. A ver ese matero. Para mañana el caldo, ¿dónde va a vender? ¿Dónde van a hacer caldo? La ronda campesina. Robar, dice. La ronda campesina a nivel nacional que juega un papel importante en el cuidado, en el orden, en la disciplina y en las buenas costumbres. Un ladrón. Queremos hacer un reconocimiento y rendirles un homenaje a todos nuestros hermanos de las rondas campesinas de todo el Perú. Gracias, ronda campesina de Calle Casa. Claro, definitivamente eso va a estar bueno. Aseguramos la ¡Dale duro! de su actividad. La ronda campesina a nivel nacional de todo el Perú, que apunta de chicanazos, logra poner el orden y poner la disciplina. Gracias. Felicitaciones, ronda campesina. En la casa. De Calle Casa. Señores y señores, vamos a continuar con este gran desfile de Colana. Y ahora sí vamos a anunciar Ahí está Yolanda y Gómez, al chicos. barrio Mario de Chimay. De Bolivamba. Mario de Chimay. Esto Bolivamba. realmente buenazo. Nos amiga por ustedes, viendo la transmisión. Somos en vivo y en directo. Chicos, compartan la transmisión. Todos los integrantes Este de la Junta es de el barrio Bolivia. Guaribamba. Chucuay, corazón. Es el barrio Chucuay. Ahora, hoy se viene la vecindad de Chavo. Ahí está. Vamos a saludar Dos filas santiagueras. Una banderona de los caballeros. con humanas Y después de eso, aquí están mis grandes amigos de Barrio Chucumay. Saludos. Yo muy especial de ustedes, chicos, de Famoso Compañero, que se puede decir. Hoy en día los saludos para Elba Villanera de Samara. Seguimos la vecindad de Chapa. Saludos muy especial para Elba Villanueva de Dinamarca, que dice a su buena coordinación de parte de Guayana. vamos a pasear. ¡Ay, se viene el ñoño! ¡El Chavo! Este es el barrio de Chumbay, chicos. Definitivamente eso es buenazo, ¿ah? Poder compartir con ustedes cómo están celebrando. Por los 200 años, cada barrio también se ha preparado, se ha organizado para poder estar presente. Ahí está la Poppy. Es la Poppy.
gordito ñoño. Kiko, el chapulín colorado. Ese chavo se ha fumado, creo. Está más duro. Kiko y su cachete de marrón a plata. El chapulín. La bruja de 71 está volando, está volando. Ahí está ñoño, ñoño. Don Ramón, el profesor Girafanes y doña Florinda, la vieja chantuda. Ahí está, chicos. Ahí están haciendo una breve escenificación. Los amigos colombianos se vienen a compartir para ver. Este es el barrio Chusmay. El barrio Chusmay está haciendo su escenificación presentándose ante las autoridades en estos 200 años. No contaban, ahí está, chicos, es un patio nuevo, es un patio nuevo. ¿Cuántos de ustedes han visto esta serie de Roberto Gómez Bolaños? La clásica que se cae en la favorita, ¿no? Chavo, buenos personajes. Y el secretario de los Ramón que no sabían pagar. Vamos, Chapulín, por favor, vamos a trabajar con Constancia. La Chilindrina y el Chavo. Gracias, Mario Chumay. Dicen que cómo será de gordo ñoño que cuando se pesa no mira la balanza. Ahí está, la bruja del 71 va a barrer. Que trapee, que trapee. Un aplauso por el Mario Chumay. Gracias a la Chumay, el tema del 8. Damas y caballeros. Sí, el Mario Chumay me parece, ¿verdad? Ahí está la vaca Lola. La vaquita Lola, el toro Toribio. Gracias, Mario Chumay. El toro Toribio. Una muestra de su actividad pecuaria. Ay, aquí es vaso de leche. Con razón la vaca está flaca, le queda sacar la leche. Toda la leche, chicos. La vaca está flaquita, está ya para pinta ahí. Le han sacado toda su leche. Nos dice Edar Y aquí, una demostración del Santiago y esta característica que se celebra augurando una buena producción agrícola y ganadera. Es el Santiago que se celebra la víspera del 24 y el día 25 de julio de todos los años. Gracias, Mario Chumay. Damas y caballeros, y agradeciendo de manera muy especial los acordes de la banda de músicos de la banda Sol Sonido Especial. Vamos a anunciar al siguiente barrio, Barrio San Cristóbal. Barrio San Cristóbal. Que no me gusta contar. ¿Ya? Chicos, a todas las personas que están viendo la transmisión, muchas gracias a ustedes que esperan este incentivo. Y las personas que están viendo a través de la copia, a través de TikTok también. Gracias, Mario Chumay, que está haciendo su demostración en Santiago. Ahí está Mario Chumay. Fíjate, viene Ahí está el Olímpico Santiago. El lanzamiento de la vida, claro que sí. Ahí está el Mario Chumay. Ahí está Hortensia y la Peña. Pensé que no estaba bien, está muy atenta, bien, nosotros. Mía.
el centro comunal de Itapo. Ahí está el señor alcalde Donato Romero Conca. Saludos para toda la familia Romero Conca. ¿Dónde? En Lima. Señoras y señores, Saludos para Leandro. un abrazo institucional. Bueno, para toda la familia Romero. Saludos a los amigos que están y ahora se viene. Y ahora se viene su suegro de luz. Mi papá. Ahí está el señor Máximo Romero Quinca. Presidente. Un abrazo a su presidente y a toda la junta directiva de la comunidad campesina de Itapo, que nos dicen aquí estamos presentes en este gran aniversario. Por los 200 años. Radio Bamba 2023, 200 años, 200 años y lo celebramos así, a lo grande, con las autoridades, con la población, con las instituciones y las organizaciones. Damas y caballeros, a continuación, vamos a anunciar el paso por la pista oficial de Cojuelo al centro poblado de Manta. Señores y señores, Y ahora continuamos, chicos, viendo lo mejor de la del distrito de Guaribamba. vamos a darle bienvenida al centro poblado de Manta. Damas y caballeros, Centro Poblado su de alcalde, Ahí está Alberto Benedictores, el centro poblado de Manta. Ahí está Freddy. Freddy es quien está encabezando ahí. Autoridad principal para Freddy. Un saludo muy especial. Ahí está Robert. Por este lado también es según uno de los conductores. Ahí está la dicha su camisita. La tenaza. Eres Lázaro, su nombre es Lázaro, chicos. Damas y caballeros, Los tíos la aquellos. delegación de
está Pedro Castillo, salió en libertad. Señores, Pedro Castillo, de la familia Galarza, ahí está Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones. Ahí está, Dina asesina. Dina asesina. Dina asesina.
ustedes me conocen, yo la verdad, muchos años ya, algunas veces las veía hace años cuando eran flaquitas, hoy están gorditas, algunas eran gorditas, hoy están flaquitas. Saludos para Ibarita Reyes, antes estaba sin modos, ahí está la esposa de el Centro Poblado de Chicago y Guadalajara, que también está presente, celebrando, señoras y señores, lo mejor para ustedes de estos 200 años. Hoy en los Yolanda y vos, Yolanda, la mamá de todas las Yolandas, va a estar en Eva, gran amiga, de Guaribaquilla, Maneta, en esta presentación por estos 200 años. Vean aquí también con los militares que se hacen presente. ¡Qué oso! Comercial Papa dice Daisy. Saludos para mis amigos que han regresado por la pandemia. Muchos radicaban en distintos lugares. Algunos estaban en Italia, otros estaban, bueno, en Estados Unidos, otros en Chile, otros en Lima. Saludos a sus compatriotas que han regresado. Muy especial para ustedes. Del Centro Poblado. Ahí está, Daisy también ha regresado. Ya comía puros.
Yanelita. Yanela también. Guaribambina. Yo para Marcelita Mayo. Saludos para Marcelino Campos Cruz. Linda Sacabandina también. Muchas felicidades al señor alcalde Efer Económico Rivero. No, Efer Riveros conoce. Por eso, este aniversario del distrito de Guaribamba, los 200 años muy lindo. Un aniversario este año es Señoras y señores, con ese paso Marcial y Gallego van despidiéndose de nuestros hermanos del centro de poblado de Churampi, vistiendo el uniforme de la patria, con ese clásico grande del glorioso ejército del Perú, para continuar con la siguiente delegación. Ya estamos apreciando el barrio de Esperanza, estamos apreciando el barrio de Esperanza, Guaribamba. Es el barrio Nueva Esperanza de Guaribamba. Yo no entiendo eso, las personas suelen barrerse mucho ya. No sé qué espera. Se quedan ahí esperando. Tal vez será que sus integrantes no llegan, o qué será. Saluditos para el barrio Nueva Esperanza de Guaribamba. Más que comprensivos para la participación de todas las instituciones, Estamos apreciando el barrio Nueva Esperanza de Guaribamba. Ya se cansaron los músicos, ya no pueden soplar. Ya no pueden soplar ya los de la banda. Podemos
especial